Hola, buenos días. Mi nombre es Deyanira Castilleja y tengo el placer de reunirme hoy con ustedes para hablar un poco acerca de las competencias. Yo sé que ustedes trabajan en la educación media superior y bueno, en la educación básica, prácticamente en todos los niveles educativos bajo el modelo por competencias impulsado como parte de la reforma integral de la educación básica y de la educación media superior. Sin embargo, a lo largo de todos estos años, desde el 2004, para ser precisos, que inició la reforma educativa, pues ha habido una serie de concepciones y a cada concepción le sigue una confusión en torno a lo que son las competencias. Creo que como docentes hemos pasado mucho tiempo teorizando y aprendiéndonos los conceptos y las definiciones de lo que son las competencias y poco tiempo hemos tenido de aterrizarlo en el aula, de evaluarlo al momento que lo aterrizamos y de hacer los cambios necesarios para estar en el camino correcto en el trabajo por competencias. No me voy a detener el día de hoy a hablar sobre el origen de la palabra ni sobre el origen del modelo, que bueno, nada más así como punto de referencia que creo que todos sabemos, data a la UNESCO, ya esta nueva sociedad llamada la sociedad del conocimiento que ha evolucionado a partir de la sociedad de la información. Creo que esos materiales todos hemos tenido acceso a en estos 9 años de reforma y 9 años de trabajo por competencias. Más bien mi objetivo el día de hoy es que en este inicio del ciclo escolar, en todos los niveles educativos de su institución, pues se tenga un concepto común para el trabajo por competencias. Creo que ese ha sido uno de los problemas también en torno al trabajo por competencias y a la conexión, al vínculo de un nivel con otro. Si bien la reforma empezó en el nivel de preescolar, en el nivel de primaria empezó con algunos años y entonces un niño, un alumno que egresó de tercero de preescolar bajo un sistema por competencias, que ya van varias generaciones que lo hacen, luego entraba a la escuela primaria y había un problema porque la maestra de primaria o el maestro de primaria tenía una concepción de competencias muy diferente a la que tenía el de preescolar. Lo mismo sucede cuando el alumno pasa a la educación secundaria, que por ahí en estos tiempos debemos estar empezando a recibir alumnos formados bajo el sistema por competencias. Y bueno, no se diga en la educación media, donde hay un enfoque en los últimos años encaminado a la educación para el trabajo y donde la visión o la concepción de competencias es completamente diferente a lo que se trabajó en preescolar. El niño que se formó por competencias en la educación preescolar es un niño al que en teoría, y aquí hay que enfatizar, en teoría, se le promovió un sistema, o sea, creció en un sistema educativo integral en el que se trabajaba el ser, el hacer, el convivir y el conocer, y entonces este niño que se asume parte del mundo, que se asume parte de un equipo, a lo largo de los años llega a la educación media superior y se le habla de competencias en un enfoque de competitividad, en un enfoque de pelea por ese trabajo que tanto quieres, en un enfoque de ser el mejor en tu empresa, que es bueno, sí, pero que difiere completamente del sistema o de la concepción de competencias que tiene el sistema educativo mexicano en sus primeros años. Entonces decía, el día de hoy el objetivo es partir de un concepto común que satisfaga a todos los niveles educativos y que nos permita trabajar como institución hacia ese ser humano integral que el sistema educativo desea crear y que, si no me equivoco, es la misión también de su institución. Entonces vamos a avanzar un poco en este video, lo voy a ir interrumpiendo y si van teniendo dudas, ya sea a lo largo de la presentación en vivo, podemos plantear las dudas o bien al finalizar para que las podamos ir dilucidando y ya sea en forma presencial o en forma virtual en algún foro. Entonces vamos a ver qué son las competencias desde esta perspectiva.
Y bueno, aquí partimos del hecho de que las competencias, contrario a lo que algunos maestros hemos adoptado en nuestro vocabulario del modelo pedagógico por competencias, pues no lo están. Un modelo pedagógico pudiera ser el constructivismo, el funcionalismo, el conductismo. Un modelo pedagógico es algo mucho más complejo, que de entrada tiene muchísima investigación detrás. Un modelo pedagógico, cuando sale a la luz, visualiza el tipo de individuo que quiere crear, visualiza todos los ejes y todas las aristas del acto de aprender y de enseñar, visualiza su influencia en el currículum y a la vez la influencia del currículum en el modelo. Entonces, lo que estamos trabajando ahora en materia de competencias, pues no es un modelo pedagógico, como nos dice por aquí Tobón, que es uno de los teóricos más importantes en el tema de las competencias en México y en Latinoamérica, pues el trabajo por competencias es aún insuficiente para pensar y abordar la complejidad del acto de aprender y enseñar. Entonces, desde este punto de vista, hay que hacer una modificación por ahí en nuestro discurso y empezar a hablar del enfoque por competencias. De repente esto de modelo y enfoque pues se nos presentan como sinónimos y nosotros mismos los utilizamos como sinónimos y no hay problema en la medida en que no consideremos el modelo por competencias un todo poderoso, por decirlo de alguna manera. Por ahí ha habido una serie de críticas al modelo pedagógico por competencias y bueno, de entrada de ahí partimos erróneamente. No existe tal cosa como un modelo pedagógico por competencias, sino que se trata de un enfoque por competencias. La escuela, la institución, en el caso de ustedes, una institución que tiene todos estos niveles educativos, debe partir o debe tener su propio modelo pedagógico donde se establece una misión, donde se establece una visión, el tipo de público el que se recibe, el tipo de público que egresa y entonces el tipo de currículum incluso implícito y explícito que se quiere trabajar y a partir de ahí todas esas cosas se trabajarían desde el modelo por competencias, pero en fin, son un poco cuestiones de palabras y un poco cuestiones de semántica que tampoco nos vamos a detener aquí porque también es en lo que hemos perdido mucho tiempo los docentes. Lo que queremos hacer el día de hoy aquí es ver cómo vamos a trabajar estas competencias. Sigamos. Y bueno, aquí me voy a detener un poco, como ustedes saben, eh, eso sí, los modelos pedagógicos han avanzado o los enfoques han avanzado y vamos del modelo funcionalista de las competencias, donde se habla precisamente de las cuestiones laborales. Yo me acuerdo desde hace muchos años empezaron las empresas a hablar de competitividad y de un poco en el marco de la globalización y entonces empezamos con esos análisis de calidad y certificaciones de calidad donde hablábamos de competencias. Ese enfoque es el denominado funcionalista. Los conceptos que se relacionan pues, son las tareas, actividades, funciones, etcétera. Eh, Aquí se parte de que ya no hablamos de un alumno principalmente, sino de un trabajador que es competente y en esos análisis funcionales las competencias se evalúan a partir de preguntas como es capaz, refiriéndonos por ejemplo a una recepcionista, es capaz de atender al cliente de forma clara, es capaz de dirigir una llamada al espacio, a la extensión que se requiera, es competente para tomar notas en una reunión. Ese sería el enfoque funcionalista de las competencias. Y luego nos vamos al enfoque conductual de las competencias, en el que hablamos de desempeños con base en conductas que aportan ventajas competitivas a las organizaciones. Si se fijan aquí, seguimos hablando de organizaciones. Ya vamos un poco únicamente el saber hacer al saber ser, a las conductas, pero sin llegar aún al ente, a la persona, ¿no? Vamos después al enfoque constructivista
en el que hablamos de desempeños ante procesos dinámicos abordando las disfunciones que se presentan. El enfoque constructivista de las competencias trata de resolver problemáticas, trata de construir a partir de algo que no está funcionando de forma idónea. Y finalmente el enfoque bajo el que trabajamos nosotros y que, como vamos a ver ahorita, es el que da sustento en gran parte a la reforma integral de la educación básica y media superior en México, es el enfoque socioformativo, donde la competencia se visualiza como las actuaciones integrales para resolver problemas de la vida con idoneidad, ética y mejora continua. Y seguramente esta definición de competencia, desde este enfoque socioformativo, es con la que ustedes han identificado más su trabajo. El concepto que ha evolucionado también, que tenemos de competencias, es ustedes se lo sabrán mejor que yo, el conjunto de conocimientos, actitudes, habilidades y valores que le permiten al individuo funcionar en el mundo contemporáneo. Algo por ahí va más o menos la definición con la que empezamos y bueno, que poco a poco se ha ido enriqueciendo hasta la definición que tenemos hoy de competencias. Entonces, estos son los enfoques de las competencias y nosotros vamos a trabajar con el enfoque socioformativo. Y bueno, nos vamos a detener un poquito aquí a analizar este concepto de competencias que si no es bajo el que ustedes están trabajando, seguramente se parece mucho porque, bueno, así como que en la historia detrás de todo este tema de la reforma integral, pues es que Sergio Tobón, el doctor Sergio Tobón, estuvo detrás del proceso por muchos años. En un momento dado hubo por ahí una ruptura entre la SEP porque se hablaba de una modificación integral al sistema educativo y ahí fue donde, bueno, ya se dejó de lado el trabajo y la aportación de la socioformación, sin embargo se quedó muy de lleno o muy intensamente el concepto de la socioformación en la reforma. Y bueno, hablamos de competencias como desempeños integrales que nos permiten identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto. O sea, ya estamos hablando de promover problemas, la resolución o cuando menos la interpretación de problemas del contexto. Y estamos hablando del ser en su entorno, del ser conviviendo, desarrollando y poniendo en acción de forma articulada el saber ser, el saber convivir, el saber hacer y el saber conocer, con idoneidad, mejoramiento continuo y compromiso ético. Creo que estos cuatro componentes de las competencias es algo que no ha aterrizado en el sistema educativo. Creo que hemos logrado conectar el saber hacer tal vez un poco con el saber conocer, pero yo creo que el saber ser y el convivir se nos han quedado por ahí un poco en el tintero. Y bueno, cuando vemos una comunidad de jóvenes que les llamamos los ninis porque ni estudian ni trabajan, creo que el ni pudiera extenderse y pudiéramos decir también, y bueno, con perdón por la generalización, pero creo que podemos hablar también de jóvenes que ni se interesan por su entorno, que ni se interesan por el otro, y pues de ahí el hecho de que pues ni les interesa estudiar ni les interesa trabajar, ¿no? Y este tipo de jóvenes son el producto de un sistema educativo fragmentado que no los trató como seres humanos integrales, que no los trató como un
como un todo producto de un sistema educativo que se preocupaba por poner exámenes, por evaluar, y entonces el joven reprobaba y entonces tenía que saltar, como decíamos, saltar o ser expulsado de la escuela. Entonces, eh, hay sí responsabilidad del propio alumno porque estamos hablando que no son niños, son jóvenes de los que esperaríamos un nivel de madurez, pero también estamos hablando de una responsabilidad ahí del sistema educativo y no del maestro en sí, sino del sistema educativo que ha sido creado para trabajar de forma fragmentada, de forma aislada contenidos, y entonces el saber conocer es todo lo que importa y nos olvidamos de todas las otras partes o de todas las otras facetas del ser humano. ¿Cuál es el aporte que a lo mejor no está en las definiciones de competencias que están en los materiales de la Secretaría de Educación? Bueno, creo que así es, aunque si estoy equivocada esperaría que me corrigieran, pero creo que esta parte de la idoneidad del mejoramiento continuo y el compromiso ético sería lo que nos falta en el concepto de competencias que hemos venido trabajando. Vamos a ver más adelante por qué son importantes estos tres conceptos, por qué no podemos hablar de una competencia como tal si no hay un comportamiento que sea idóneo, si no hay un mejoramiento continuo y si no hay un compromiso ético. Por ahora, bueno, este es el concepto con el que trabaja la socioformación y con el que vamos a seguir trabajando en este video. Las competencias no son ni sustituyen a los objetivos del currículum. De pronto escuchamos a los docentes que dicen, ay no, es lo mismo, nada más cambió de nombre, antes se llamaban objetivos, ahora se llaman competencias. No, una cosa son los objetivos del currículum y otra cosa son las competencias. Cuando hablamos de objetivos, hablamos de metas a corto plazo, al final del semestre, al final de la unidad, el alumno hará tal, tal, tal. Cuando hablamos de competencias, hablamos de una trascendencia mucho mayor. Hablamos de algo más concreto e integral. No son habilidades, no estamos hablando de la competencia para pintar o la competencia para sumar. No, no estamos hablando de ese tipo de habilidades. Las habilidades son parte de las competencias, pero no son las competencias mismas. Y tampoco son los contenidos del currículum. No es competencia, tabla periódica de los elementos, competencia, gramática española, competencia, no, esas tampoco son. Entonces creo que poco a poco vamos eh, dilucidando lo que no son, llegamos a lo que sí son las competencias. Y bueno, me ha tocado trabajar en varias instituciones apoyándolos en la adaptación de su modelo a competencias y me he encontrado con que hay unas divisiones un tanto extrañas de las competencias. Hay quien habla de las competencias del ser, hay quien habla de las competencias del hacer, hay quien habla de las competencias profesionales, hay quien habla de una serie de divisiones por ahí un tanto arbitrarias de las competencias y desde la formación partimos de una división bastante sencilla. Hay competencias genéricas que son para todos, que todos los niveles educativos, todas las carreras profesionales, todas las ramas del conocimiento deberían trabajar, como lo dice por aquí, que son desempeños transversales comunes a diferentes áreas, ocupaciones, disciplinas y profesiones. Y las competencias específicas, que son propias de un área, disciplina o profesión, y que ya ahí es cuando el alumno elige una determinada carrera, un determinado enfoque de su educación media superior y aprenderá cosas distintas la chica que va a comercio y administración que el joven que va a, no sé, técnico en alimentos o técnico en sistemas. Esas ya estaríamos hablando de competencias específicas.
Como decíamos anteriormente, competencias genéricas serían las que son comunes a todas las áreas. Y esto es algo bien interesante porque cuando hablamos del sistema por competencias estamos hablando de un alumno que es formado de los 3 a los 16, 17 que egresa de la educación media superior y nos toca en ocasiones que en los primeros niveles se dice, ah, no, esa competencia tú no te preocupes, le toca a la secundaria o esa competencia le toca a la primaria. Creo que en todos los niveles, hasta cierto grado de complejidad, se pueden trabajar todas estas competencias genéricas y a lo largo va a dar un resultado mejor. Estoy pensando particularmente en la competencia comunicativa. Está probado que los primeros 6 años de vida de una persona pues son donde se forjan las bases para lo que es la personalidad, el carácter, el temperamento, etcétera. Entonces, si nosotros como educadores, y perdón aquí las referencias insistentes al nivel de preescolar, yo soy educadora y de ahí mi tendencia a hacer este tipo de comentarios, pero si en el nivel preescolar decimos, ah, no, la comunicativa, no te preocupes, que la trabaje la primaria, estamos perdiendo una oportunidad muy, muy valiosa de generar en el alumno esa posibilidad de comunicarse con el otro, de comunicarse con el público, de comunicarse con sus padres, esperando a que llegue el momento de, ¿no? Entonces, a cierto nivel de complejidad, todas estas competencias genéricas, llámese trabajo en equipo, comunicativa, investigativa, se pueden trabajar en todos los niveles e ir aumentando a tal punto que en la educación media superior pues ya estemos hablando de proyectos que involucren la comunicación ya no con su grupo de alumnos en un círculo, sino con comunidades más grandes, con la sociedad, que a su vez hacen que el alumno sea parte de una comunidad. Imagínense qué interesante el niño que aprende o que pierde el miedo a hablar en un círculo de amigos pequeñito y llega un momento en que ese círculo se extiende a toda su comunidad y entonces los resultados de su aprendizaje se convierten en presentar proyectos a la comunidad, en presentar proyectos a la ciudad y que pueden ser escuchados, ¿no? En un momento dado. Si su competencia investigativa, y de esto hay ejemplos hermosos a nivel básico, de descubrimientos que han hecho niños de preescolar y que han servido para descubrir nuevas especies. Particularmente hay una de plagas, hay un ejercicio ahí genial de estos niños que vieron que las hojas en el jardín donde estaban pues tenían unas perforaciones en determinada forma y entonces ellos empiezan en un proyecto a investigar qué es lo que sucede y resulta que es una especie de plaga que no se conocía. Entonces, estas oportunidades de investigar y de relacionarse con el medio son las que promueven las competencias genéricas. Y competencias específicas, como ya decíamos, pues son aquellas muy particulares de un área. La competencia quirúrgica, pues aunque todos quisiéramos ser médicos, no podemos trabajar esas competencias en la educación básica o en los niveles básicos. Entonces así hay que dejarlos a quien tenga la vocación y la pasión por esas profesiones. Y en este ámbito pues entran muchísimas competencias muy particulares de las carreras profesionales. Esta es una caricaturización, por llamarle de alguna manera, de una crítica que se ha hecho a las competencias. De pronto, los críticos del sistema por competencias nos dicen, ah, es que se interesan nada más por el saber conocer, por pasar exámenes estandarizados que nos ponen en el tal nivel en relación con los países de la OCDE, etcétera, etcétera. No, creo que es una concepción equivocada. Aquí esta persona plantea, ah, entonces si yo soy experto en matemáticas me hace competente. Y el ejemplo al que nosotros recurrimos de pronto es, imagínate que tú eres súper bueno para las matemáticas y te ponen una serie de exámenes y los pasas con unas puntuaciones increíbles, pero resulta que eres un preso. Y entonces el ser preso pues no te quita tu calidad humana, ni mucho menos, pero resulta que estás preso porque tu habilidad matemática pues la utilizaste
para crear juegos de azar en los que te beneficiabas y de alguna manera era una estafa a los demás. ¿Esto hace a esa persona competente? No. No porque los conceptos que hablábamos hace un momentito de idoneidad, de mejoramiento continuo y de compromiso ético, aquí es donde entran precisamente esos tres conceptos al tema de las competencias. Si nosotros fragmentamos en las competencias del ser, en del hacer, en del conocer, entonces esta persona efectivamente es competente en el conocer. Sin embargo, no es competente ni en el convivir, ni es competente en el ser. No hay un compromiso ético, no hay una consideración por los demás. Entonces, él pudo haber resultado, sido producto de un sistema por competencias, pero un sistema de competencias, ¿cómo le diré? Mínimo, de competencias parciales, donde no se creaba un ser humano integral. Entonces, ¿qué características debe reunir una competencia? ¿Y qué es lo que debemos nosotros hacer en el salón de clases para decir que estamos creando alumnos competentes? Bueno, la primera característica es que las competencias son integrales. Trabajan el ser, trabajan el hacer, el conocer y el convivir. Y de pronto, como docentes nos da el pánico porque ¿cómo vamos a hacer para integrar todos estos aspectos en un trabajo de aula? O sea, ¿cómo hago yo para que el examen que voy a poner realmente promueva competencias si se trata de un tema en el que mi currículum o mi programa solamente me pide trabajar conceptos? Precisamente el trabajo por competencias desde la socioformación promueve el trabajo dentro de problemas del contexto que nos permiten abordar al alumno desde todos estos aspectos. Entonces hay que procurar que las formas en las que nosotros planteamos nuestras clases, y ahí es donde está el meollo del asunto, el truco de las competencias, es que aborden a los cuatro aspectos, a los cuatro pilares de la educación. Este tema del compromiso ético, ya lo veíamos, pues es lo que nos permitirá crear alumnos que se interesen por los demás, alumnos que sean íntegros, que sean éticos en general. No podemos hablar de ser ético con la comunidad si no somos éticos con nosotros mismos. La ética es un comportamiento integral. Promueven actividades con idoneidad. Si yo estoy todo el tiempo promoviendo actividades, ¿cómo les diré? Yo recuerdo, es mejor plantearlo con un ejemplo. Cuando trabajábamos en preescolar hace muchos años, otra vez la referencia a preescolar, hablábamos de los proyectos. Y entonces de repente teníamos un proyecto de los planetas y le pedíamos a los papás que hicieran la maqueta hermosa y venían a exponer y entonces el niño aprendía que había 9 planetas, de repente había quien te podía recitar los 9, bueno, ahora -1, ¿verdad? Y bueno, se acababa la unidad, tan tan, la que sigue, los dinosaurios, otra situación didáctica un tanto alejada de la realidad del alumno de preescolar, se acababa el proyecto de los dinosaurios y seguíamos con otro. Y entonces todo este tipo de actividades, si bien interesantes, si bien había aprendizajes relevantes hasta cierto punto para el alumno, pues no eran los aprendizajes idóneos, no eran no le iban a permitir al alumno a salir a enfrentarse al mundo, que es lo que promueve el sistema por competencias, ¿no? Entonces, hay que tratar que las actividades que nosotros trabajamos en el aula tengan idoneidad, tengan un objetivo y le den al alumno un aprendizaje que le sirva para la vida. Esto es bien interesante. Las competencias resuelven o tratan de resolver problemas del contexto. Y entonces ahí de repente yo he escuchado expresiones de los maestros en el sentido de, entonces
Si no resuelven el problema, no fomentamos competencias, no promovimos competencias, no. La idea de los problemas del contexto es que el muchacho, que el niño esté consciente de lo que sucede a su alrededor. Esto no significa que las escuelas se van a empoderar y entonces ya no va a ser necesario el gobierno, porque el gobierno es el que se supone que resuelve los problemas del contexto. No, tampoco. De lo que se trata es de involucrar al niño desde los primeros años de educación en su comunidad a través de situaciones didácticas que realmente tengan un efecto en el ámbito inmediato. Y aquí vienen los proyectos de reciclaje, de la basura en la escuela, de pintar, del grafiti, o sea, proyectos muy inmediatos. Si nosotros acostumbramos al alumno desde sus primeros años de educación a involucrarse de esta forma con el contexto, muy probablemente va a ser un adulto responsable, muy probablemente va a ser un adulto consciente de su entorno y en ese sentido no va a dañarlo. Entonces, ese es también uno de los trucos, ¿no? De donde las competencias no están viendo solamente el contexto inmediato, sino a muy largo plazo. Y finalmente, la última característica de las competencias es que promueven la metacognición. De nada me sirve a mí que el alumno recite la tabla periódica de los elementos, de nada, o bueno, quizás sí me sirve, pero esto de la memorización y el aprendizaje por repetición, pues no promueve la metacognición. La metacognición, como ustedes saben, es la reflexión sobre el aprendizaje, pero también con un aspecto de mejora. De nada me sirve a mí si yo no sé matemáticas, y que por cierto, si es verdad, si yo no sé cierto aspecto de las matemáticas, de nada me sirve a mí estar reflexionando sobre que no lo sé si no hago algo para mejorar. Entonces, la metacognición permite que el alumno se haga consciente de cómo aprende. Ah, bueno, yo aprendí haciendo, yo aprendí resolviendo problemas del contexto, yo aprendí diseñando estrategias para las actividades con idoneidad. Entonces, el mismo alumno va a saber que así aprende y se va a ir responsabilizando poco a poco de su propio aprendizaje. Muchas veces, y creo que también esa es una de las falacias del sistema educativo, el aprendizaje del alumno recae 100% iba a decir en los hombros, pero no, bueno, en la voz y en los movimientos del maestro, y no, o sea, el alumno también es responsable de su propio aprendizaje. Es imposible que el maestro inyecte esa fórmula del conocimiento en el alumno si el alumno no hace reflexión, si no es consciente de su propio aprendizaje. A eso se refiere la metacognición y que debe estar presente cuando trabajamos por competencias. Bueno, ya entrando de lleno en el cómo lo vamos a hacer, ok, ya hablamos de qué son, de qué no son, de sus características, de lo que pretenden, ahora sí, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, la propuesta metodológica de la socioformación parte de, ok, aquí es otro de los temas que nos ha costado un poco de trabajo a los docentes en todos los niveles educativos. Y el mayor problema es que a lo que se llama competencias en el currículum oficial, pues no parten de este método para su redacción. Hablamos de la competencia de trabajo en equipo, por ejemplo, y entonces competencia de trabajo en equipo. Y si bien el trabajo en equipo puede ser un desempeño integral, no está explicitado de esa forma en los programas escolares. Entonces, una recomendación que hace la socioformación es analizar como docentes las competencias como están planteadas en el currículum y nosotros determinar cuáles serían los componentes del ser, el hacer, el conocer y el convivir, para lo cual nos proponen redactarlas de esta forma. Un verbo de desempeño en presente,
que lo mantiene el programa. Los programas de la SEP dicen, por ejemplo, trabaja de manera colaborativa, y trabaja es el verbo de desempeño en presente. Y estamos hablando de un verbo de desempeño porque hay una serie de verbos que son muy difíciles de evaluar. Cuando trabajamos por competencias tenemos que estar pensando desde el principio en cómo vamos a evaluar esa competencia. Entonces, si yo tengo una competencia que dice que el alumno reflexiona, pues para mí va a ser muy difícil determinar si está reflexionando o no, porque la reflexión pues es un acto interno, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, la competencia se evalúa desde un verbo de desempeño, desde el saber hacer. ¿Qué va a hacer el alumno para yo determinar que es competente o ha alcanzado esa competencia o no? Después hay un contenido conceptual, que este contenido conceptual sí sería el contenido del currículum. Por ejemplo, cómo trabaja en equipo, para qué, haciendo qué, aprendiendo qué, aprendiendo los elementos de la tabla periódica, aprendiendo las reglas para jugar voleibol, etcétera. El contenido conceptual es el qué. La finalidad, algo de lo que se ha quejado mucho la población es que últimamente es ¿y para qué voy a la escuela? Y creo que esta gran pregunta nos la podemos responder desde cada cosa que hacemos al interior de la escuela. ¿Para qué los niños van de blanco los lunes? ¿Para qué cantamos el himno nacional? ¿Para qué estamos aprendiendo la tabla periódica? ¿Para qué vamos dándole sentido a lo que hacemos? Y esto se responde en la redacción de las competencias con la finalidad. Y finalmente, una condición de referencia o del contexto. ¿Por qué es importante, perdón, esta condición de referencia? Porque de pronto también la educación le suena al alumno como algo tan abstracto, como que, ok, ya me dijo para qué voy a aprender los planetas, pero ¿y cómo eso va a impactar a mi entorno inmediato? Ah, pues yo puedo decir, bueno, trabajar en equipo en la elaboración de un proyecto para resolver el problema de la basura, del exceso de basura. Y aquí viene el contexto. ¿Voy a resolver el problema de la basura a nivel mundial? No. Hay que darle el sentido de posibilidad. Lo voy a resolver en mi entorno inmediato. Entonces voy a trabajar en equipo, verbo de desempeño en presente, para reducir, o no, para establecer reglas que permitan reducir la cantidad de basura que se genera en mi escuela. Ahí están los 4 ejemplos de los 4 ejes de las competencias. Vamos a ver un ejemplo desde las competencias docentes. Organiza. ¿Es un verbo de desempeño? Sí, porque yo puedo ver la agenda del docente donde tiene todos estos elementos. Puedo ver que se reúne con sus pares para trabajar en su formación continua. Entonces, organiza es un verbo en presente y es un verbo de desempeño. Contenido conceptual, su propia formación continua. Ya no se organizó para hacer una fiesta, no se organizó para irse a un campamento, sino que organiza su propia formación continua. Ahí está el contenido conceptual. ¿Para qué? Para hacer frente a las necesidades de sus estudiantes. Y aquí pude haber dicho de los estudiantes, para hacer frente a las necesidades de los estudiantes. Esa es mi finalidad. O sea, ya mi formación continua no es para ganar puntos de carrera magisterial, no es para saber más y quedarme con mis conocimientos, no es para presumirle a mi vecino, no. Me estoy formando o estoy organizando mi formación para hacer frente a las necesidades de los estudiantes del mundo. Me sirve a mí de algo saber tener elementos para hacer frente a las necesidades de los estudiantes de Finlandia. No creo que ya los resultados hablan de que los maestros en Finlandia conocen bien las necesidades de los estudiantes y ahí los resultados. No, a mí lo que me interesa es mi contexto inmediato, donde sí puedo impactar al interior de mi institución. Ahí está el cuarto elemento, que es el contexto.
La segunda parte de la metodología, una vez que ya redacté mi competencia, es que aborde problemas del contexto. De acuerdo a la socioformación, para que el trabajo por competencia sea efectivo, este debe darse en el marco de problemas del contexto. No podemos esperar que el alumno se pase 12 años de educación, o ya no sé cuántos son los de la educación básica, 3, 6, 9, 10, 12 años de educación básica analizando problemas descontextualizados o situaciones descontextualizadas y luego esperar que cuando cumpla 18, porque cumplió 18, automáticamente se interese en los problemas y se convierta en un ciudadano integral y tenga todas las competencias ciudadanas. No, hay que trabajarlo desde el principio y hay que trabajarlo en problemas del contexto. Y los problemas del contexto no necesariamente se refieren al otro. Los retos de las personas los hay en su relación consigo mismos, con los demás y con el entorno ambiental. Entonces, si yo trabajo la relación del niño consigo mismo, del joven consigo mismo, con los demás y con el entorno ambiental, pues seguramente a lo largo de 12 años voy a poder crear un individuo que sea consciente de su entorno, que se respete a sí mismo, que respete a los demás e imagínense el potencial de estas situaciones, de trabajar estas situaciones desde los primeros años. Perdón por la referencia, pero este problema de la violencia que tenemos en México, yo cada que sale a la conversación y que como ustedes saben, en nuestros estados norteños pues es el pan de cada día, yo siempre he dicho que esos jóvenes que se dedican ahora a la delincuencia organizada, esos adultos, pues necesariamente, porque la educación en México es obligatoria, necesariamente pasaron por una escuela y necesariamente pasaron por las manos de un maestro. Entonces, a mí no me queda sino pensar que pues el impacto que tuvo ese maestro fue mínimo, que el contexto externo rebasó y por mucho el impacto que pudo haber tenido el maestro y creo es una apuesta un tanto temeraria, pero creo que en la medida en que nosotros trabajemos el sistema por competencias, en la medida en que trabajemos con el ser humano en todas sus facetas, podemos crear individuos o podemos ayudarle a las familias a crear individuos que sean más responsables consigo mismo, con los demás y con el entorno, que ante una situación de tentación pues lo van a pensar dos veces. E insisto, puede ser utópico, puede ser hasta irreal en un momento dado, pero bueno, creo que nada perdemos con intentarlo desde la escuela, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de un problema del contexto pertinente para un estudiante de educación media superior. Sabemos que los jóvenes, pues algo de lo que les preocupa es precisamente esto de la convivencia. Entonces, aquí me inventé yo un problema del contexto que pudiera funcionar. Y dice, las opciones de lugares para salir a divertirse en Tijuana son limitadas para los jóvenes de 15 a 18 años. Y digo esto porque en Saltillo, de donde yo soy, y habiendo convivido con mi sobrina de casi 15, pues esa era una queja recurrente. Entonces, yo pregunto, mi problema del contexto es, que se plantea como pregunta, ¿qué tipo de espacios recreativos pudieran satisfacer esta demanda de la juventud tijuanense? Elabora una presentación del proyecto ideal. Aquí estoy trabajando con algo que al joven le interesa, que va a crear un producto en el que se van a involucrar muchas materias y que le va a resultar atractivo. O sea, ya no es el proyecto así abstracto que no me interesa, que no tiene nada que ver conmigo. Estamos educando a través del propio interés de los alumnos. Vamos a analizar un poco qué es lo que sucede cuando lo trabajamos desde las competencias. De entrada, podemos trabajar estas y todas las materias, y perdón, aquí no estoy yo muy familiarizada con la educación media superior, entonces puse las materias como las veíamos hace muchos años. Ustedes me corregirán si se llama español, si se llama tecnologías o si se llama metodología, como se llame. La idea es pensar en que esta sencilla pregunta
de qué tipo de lugares nos puede dar lugar a trabajar todas estas materias. Y aquí es donde los maestros tenemos el gran compromiso de trabajar en equipos como docentes para hacer relevante la educación. Otra vez, si hablamos de fragmentar la educación por materias, pues es perder una gran oportunidad que tenemos de relacionar y de ver el mundo como un todo. En español decía, bueno, podemos trabajar lo que es la redacción de lo que se va a decir en la presentación. Quizá los alumnos tengan que efectuar cierta investigación de proyectos. Ustedes por la cercanía con la frontera, pues a lo mejor ellos dicen, ah, bueno, es que hay un parque para patinetas. Entonces, la presentación de ese proyecto está en inglés, pues ahí van a aplicar inglés. Van a elaborar la presentación en la computadora. Esperemos que los menos en PowerPoint y los más en otro tipo de herramientas más sofisticadas. Metodología de la investigación, pues tendrán que determinar, hacer una muestra con jóvenes, seleccionar una muestra con jóvenes y preguntarles a ellos qué es el tipo de lugar al que les gustaría acudir y después analizar la información. Si complicamos un poco más el proyecto, podríamos hablar de, bueno, ¿y cuánto costaría? ¿Quién lo tendría que hacer? ¿Es factible para nosotros? ¿De quién necesitamos apoyo? Para fundamentar nuestro proyecto tendríamos que pensar en la población que existe de niños o jóvenes de entre 15 y 18 y pues obviamente que también tenemos que pensar en el impacto que un proyecto como el que propongan puede tener en la naturaleza. Entonces aquí estamos hablando de una transversalidad. Podemos hablar de orientación vocacional, podemos hablar de infinidad de materias que se pueden relacionar con algo que parecía un problema sin chiste, ¿no? Un problema del contexto irrelevante. Aquí está todo lo que podemos trabajar. Y desde luego que estaríamos trabajando los 4 aspectos, los 4 pilares del conocimiento. Cuando hablamos del saber ser, estamos hablando de todos esos datos. Perdón, cuando hablamos del saber ser, estamos hablando de que el joven va a presentar un proyecto que sea idóneo. Obviamente no va a venir a presentar un proyecto que diga, ah, bueno, vamos a hacer un parque para poder ir a fumar y a beber. Pues no, eso iría en contra del saber ser, sino que tiene que trabajar con idoneidad y con pertinencia, saber conocer, ahora sí, todos esos datos que nos van a generar las encuestas, esos datos de la demografía, de la inversión, del impacto ambiental, etcétera. Saber hacer, estamos hablando de la presentación, de la investigación, de saber elaborar una encuesta, cosas muy particulares que hay que hacer. Y saber convivir, pues está implícito en el tipo de proyecto. Estamos hablando de que es la comunidad de jóvenes, entonces vamos a analizar el saber convivir desde el punto de vista de algo que permita la convivencia entre este grupo etario. Un tema bien interesante, no solo en el enfoque por competencias, sino en todos los enfoques educativos, es el de la evaluación. Desafortunadamente, bueno, no tenemos tiempo de abordarlo grandemente, sería tema de otro curso completo, pero en el caso de la evaluación por competencias, uno de los requisitos fundamentales es que la evaluación no se tome como herramienta de poder del maestro. Eh, la evaluación no es para castigar al alumno, la evaluación no es el juego de adivine qué está pensando el maestro. La evaluación de entrada, el alumno tiene que saber desde antes de empezar el proyecto qué se va a evaluar y cómo se va a evaluar. ¿Cuáles son los comportamientos, las expresiones, las manifestaciones de que el alumno es competente a su máximo nivel o al mínimo nivel? El alumno necesita saber qué se espera de él. Es muy angustiante cuando nosotros nos vamos a un examen y de entrada, pues si bien nos fue, nos dieron una guía, pero hay ocasiones en que ni siquiera nos dieron una guía y
entonces pues no sabemos qué se nos va a evaluar, eso genera estrés y el estrés bloquea el aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de evaluación por competencias, de entrada hay que establecer las pautas de formación y valoración. Esto no te voy a enseñar, esto vas a aprender en esta unidad, en esta semana, en este día, etcétera. Esto vas a aprender y esto te voy a evaluar. ¿Cuántas veces no hemos presentado un examen y decimos, eso ni siquiera venía en el libro o eso no nos lo enseñó? Creo que esos juegos de repente que hacemos los maestros ya no son válidos o cuando menos no son válidos en el sistema por competencias. Eh, Hay que tener elementos clave a tener en cuenta de cada competencia, que serían los aprendizajes esperados, que es lo que trabaja la educación media superior y bueno, la educación básica también. ¿Qué espero yo de ti como alumno? Y cada competencia se desglosa en uno o varios aprendizajes esperados. Y mostrar desempeños concretos que no dejen lugar a duda. Algo también que ha sido difícil en la evaluación es la subjetividad del maestro, ¿no? A un mismo desempeño se le asigna una calificación si es el estudiante A, pero si es el estudiante B, que a lo mejor tiene problemas de conducta, que no trajo la tarea y de repente sacó muy buena nota, ese estudiante B a un mismo desempeño tiene una calificación mínima. Entonces, el alumno debe estar consciente de que se le va a evaluar en igualdad de circunstancias, independientemente de quién es, ¿no? Hay que ser bastante objetivos. Y bueno, hay que evidenciar las competencias y para eso vamos a pasar de la redacción un tanto abstracta de una competencia a los instrumentos concretos. Cómo el alumno va a demostrar esa competencia y cómo yo, como docente, voy a evaluar tal competencia. Y la evaluación de por competencias hace uso de una serie de instrumentos como es el examen escrito por problemas del contexto, las listas de cotejo, los diarios, los portafolios, las rúbricas, los mapas de aprendizaje, la cartografía conceptual. Hay muchísimos, son alrededor de 10, 12 instrumentos para la evaluación por competencias que de pronto pudieran parecer que no son nada nuevos, de pronto son muy similares a los instrumentos que ya utilizamos, pero con un enfoque diferente, que es el de las competencias y el de la socioformación. El examen escrito por problema del contexto es ese típico examen en el que se plantea una situación y que de repente pudiera parecer, tendemos los maestros a decir, examen escrito por problema del contexto y entonces decimos, Pedrito fue a la tienda a comprar 8 kilos de naranjas, 9 kilos de papas y 10 kilos de zanahorias. Y de entrada eso no es un problema del contexto, eso no le es relevante para el alumno y además como que para qué Pepito iba a ir a comprar todas esas cosas, ¿no? Entonces hay que ser congruentes y hay que ser realistas en el tipo de problemas del contexto. Algo que bromeo yo de pronto con los maestros es, creo que en México lo que más tenemos son problemas del contexto, entonces no nos va a ser difícil encontrar uno en el cual incluir el contenido conceptual que queremos evaluar o que queremos trabajar para poder hacer las situaciones didácticas relevantes para el alumno. Entonces, este es el cuarto elemento, plantear evidencias para cada competencia, de tal forma que el alumno al principio de la unidad sabe que tendrá que elaborar un proyecto, que tendrá que llevar un diario sobre el proceso de formación de esta unidad y que tendrá que integrar un portafolio y no dejar la evaluación al último. Esto también es muy importante. La evaluación debe ser formativa, debe ser a lo largo del proceso y quizá pudiera cerrar con un examen escrito, pero solamente para evidenciar el logro o no de determinada competencia, no como único elemento para la evaluación. Entonces, estos serían las cuatro etapas de la propuesta metodológica. Uno, considerar los desempeños integrales, a ver si me acuerdo de los cuatro. Dos, los problemas del contexto.
3, la evaluación y 4, las evidencias. Entonces, lo dejo por aquí a su consideración. Es una propuesta bastante interesante que ha dado resultados en México y en varios países y que, insisto, es lo que subyace a la reforma de la educación básica, aunque como parte de la reforma no se haya analizado tan detalladamente. Muchas gracias por su atención, quedo a sus órdenes por si hay alguna pregunta, por aquí les compartirá la maestra Ana mi correo y bueno, si hay oportunidad de seguir analizando este tema que como se pueden dar cuenta, me apasiona. Se supone que el video duraba 30 minutos, llevamos casi una hora, pero bueno, espero que sea lo que nos hayan destinado para esta presentación. Gracias y quedo a sus órdenes.